Producto vectorial de dos vectores. Si tenemos dos vectores, el u y el v, con el origen común, en este caso en el punto A, el producto vectorial que vamos a representar así, de u por v, es igual a otro vector p que tiene de dirección la normal al plano que forman v y u y pasa por el punto A. De módulo, el producto de los módulos por el seno del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo menor entre u y v, que por otro lado también es igual al área de este paralelogramo que se forma aquí. ¿Por qué? Pues si ponemos aquí los dos vectores, el v y el u, este paralelogramo que se forma con las paralelas a los vectores, pues tiene de altura, que vamos a llamar h, igual al módulo de v por el seno de alfa. Y la base del paralelogramo es el módulo de u. Luego entonces esto representa el área de este paralelogramo. Área paralelogramo. El sentido que tiene el vector producto vectorial, pues es el definido por el por el sistema de versores que estamos utilizando como base para definir los vectores. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Los versores eran el I, el J y el K en este orden. Este es el triedro que llamamos de estrógiro, que es el que vamos a utilizar nosotros. Si nosotros asimilamos al vector u el I, el v, que es el segundo vector en el producto, al j, el sentido del vector k viene definido, del vector producto viene definido por el vector k. ¿Esto qué quiere decir? Que el sentido del vector producto depende del sistema de referencia. Por eso a veces se le llama al producto vectorial pseudovector, porque es un vector cuyo sentido depende del sistema de referencia. También se puede definir el sentido mediante la regla del sacacorchos para este sistema de estrógiro. Si tenemos aquí el sacacorchos, el sentido de giro que define el llevar el primer factor, el primer vector del producto al segundo, que es este que está dibujado aquí, el sentido del ángulo alfa, ángulo menor entre u y v, este sentido me da un giro al sacacorchos y el movimiento axial del sacacorchos me define el sentido del vector producto. En este caso es hacia arriba, porque estamos moviendo el sacacorchos en este sentido. Bueno, si u y v son paralelos, el producto vectorial es el vector nulo, naturalmente, porque el ángulo alfa que forman u y v es cero. Luego, en cualquier caso, tanto si están así, en sentido contrario, que el ángulo sería pi, si este es el u y este es el v, como si están los dos con el mismo sentido, en un caso el ángulo es cero y en el otro caso el ángulo es pi. En ambos casos el seno es cero. Luego
si U es paralelo a V, U producto vectorial por V es el vector nulo. Vamos a definir una propiedad, una primera propiedad, vamos a ver más. Una primera propiedad que vamos a utilizar a continuación va a ser esta. Si nosotros tenemos el vector U, que tenemos aquí dibujado, definimos una recta paralela al vector U, el producto vectorial de U por todos los vectores que tienen el origen común con el U y su extremo se apoya en la recta paralela, todos estos vectores definen el mismo producto vectorial. O sea que U vectorial V es igual a U vectorial V sub 1 igual a U vectorial producto vectorial V sub 2, etc. Vamos a ver que es así. La dirección del producto vectorial de cada uno de estos productos vectoriales es la misma, porque el vector producto es normal al plano que forman U, V sub 2, V sub 1, etc. Forman todos el mismo plano, el plano que está formado por o que contiene al vector U y a la paralela. Luego, la dirección es la misma. El sentido, pues también es el mismo. Si aplicamos las reglas del sacacorchos, U por V sub 2, U por V sub 1, todos tienen el mismo sentido de giro, en este caso así, el sentido es hacia arriba, para todos ellos. Y el módulo, pues el módulo también es el mismo, porque el paralelogramo que se forma entre U y cada uno de estos vectores tiene la misma área, porque tienen todos la misma altura y la misma base. Cualquiera de ellos tiene el vector U como base y la altura es la distancia D que tengo aquí. Luego todos ellos tienen el mismo área, luego el módulo es también igual. Bueno, pues ahora vamos a definir otras propiedades. Propiedades que tiene el producto vectorial. Tiene la propiedad anticonmutativa. La llamamos anticonmutativa porque si yo multiplico U por V, esto es igual a menos V por U. Si cambiamos el orden, cambia el sentido, porque ya hemos dicho que el sentido de giro me define el sentido del vector producto. Si cambiamos el orden del primero al segundo, aquí es del U al V, pero aquí es del V al U. Luego entonces cambia el sentido, cambia el signo. Anticonmutativa. También tiene la propiedad distributiva. El producto vectorial tiene la propiedad distributiva respecto de la suma de vectores. Para dos vectores sumados, por ejemplo, U vectorial V más W es igual a U vectorial V más U vectorial W. Vamos a ver cómo lo demostramos. Tenemos aquí el vector U y los vectores V y W, que están aquí dibujados en un trazo un poco más oscuro que estos otros de aquí abajo. Esta es la suma de V más W que está en este paralelogramo que tenemos aquí, como es el criterio de la suma. Vamos a proyectar los tres vectores V, W y su suma sobre un plano que es ortogonal al vector U. Entonces la proyección con el mismo origen
queda definida por la proyección del extremo verticalmente, la proyección vertical o paralela al vector u, que me define el extremo del v1. El del w sería el w1 y la suma sería la suma de w más v, el w1 más el v1. Este paralelogramo naturalmente se proyecta en otro paralelogramo sobre el plano que hemos dicho ortogonal al vector u. ¿Qué ocurre? Pues que naturalmente como el extremo de v y el extremo de v1 están en la paralela al vector u, pues como hemos demostrado antes, u por v es igual a u por v1. Lo hemos visto anteriormente. Igual ocurre con el uw. Entonces podemos poner que u por v más u por w es igual a u por v1 más u por w1. Igual ocurre con la suma, que está en la proyección, naturalmente el vector es la proyección vertical o paralela al vector u, pues la suma ocurre lo mismo. Luego u vectorial v más w es igual a u vectorial v1 más w1. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con estos vectores, con los v1, w1 y u. Vamos a poner esta figura. Y tenemos aquí el vector u, el vector v1, el w1 y su suma. Y aquí en este otro lado tenemos los productos vectoriales de v1 por el u, en el orden u por v1, que sería este, el u por el w1, que sería este, y el u por la suma, que sería este otro vector. Este vector, el u, v1, producto vectorial de u por v1, es ortogonal a u y a v1, por ser producto vectorial. Luego está en el mismo plano que el v1, el w1 y su suma, por ser ortogonal a u. Solo por eso ya está en el mismo plano. Y por otro lado, sería de dirección normal al v1. Luego es de dirección v1 girada 90 grados. Con el v vectorial w1 pasa lo mismo, que tiene la dirección del w1 girada 90 grados, y con la suma pasa igual. El producto vectorial de u por la suma de v1 más w1 es ortogonal a la suma de v1 más w1 y también está en el plano normal al vector u. ¿Qué pasa? Bueno, entonces el ángulo beta y el ángulo alfa, ¿cómo son? Pues son iguales, porque estas direcciones son estas giradas 90 grados, todas ellas. Luego entonces el beta y el alfa es el mismo ángulo. ¿Y qué pasa con los módulos de estos vectores? Que son los módulos de estos vectores multiplicados por el módulo de u. Porque como son 90 grados los ángulos que forman u, v1, u, w1, u y suma de v1 más w1, el seno del ángulo que forman es 1, es el seno de 90 grados o de pi medios. Luego entonces resulta que estos vectores de aquí, o estos lados del paralelogramo que se forma al lado izquierdo que tenemos aquí en la figura, es este mismo paralelogramo, pero aumentado o disminuido según el valor del módulo de u por el módulo de u. O sea que es el mismo paralelogramo a otra escala.
es semejante, porque ya, como ya digo, que el módulo de U vectorial V sub 1 es el módulo de U por el módulo de V sub 1. El módulo de U interviene, pues, porque como son 90 grados los ángulos que forman el U de V sub 1, pues entonces tengo aquí, pues, un paralelogramo que es semejante totalmente a este. Luego esta dimensión es la diagonal también, igual que esta la diagonal de este paralelogramo, y por lo tanto representa la suma de estos dos. Esta es la diagonal también de este otro paralelogramo y por lo tanto representa la suma de estos dos. Luego, si representa su suma, vamos a escribirlo y tenemos que U vectorial V sub 1 más W sub 1 es igual a U vectorial V sub 1 más U vectorial W sub 1. Y estas dos igualdades que tengo aquí, si yo las utilizo ahora, ¿qué me queda? Perdón, estas dos. Si las sustituyo estas por los primeros miembros de estas igualdades, pues entonces tengo U vectorial V más W igual a U vectorial V más U vectorial W. Pues esta es la propiedad distributiva. Bueno, vamos ahora a ver en función de las componentes de los vectores multiplicados vectorialmente, qué forma tiene el producto vectorial. Tiene una forma bastante cómoda de recordar, como ahora veremos. Si yo pongo las componentes del U, x1 por y más y1 por j más z1 por k, y las componentes del v, que voy a llamar x2 por y más y2 por j más z2 por k, vamos a multiplicar u por v vectorialmente. Entonces multiplicamos las componentes y me queda x1 por y más y1 por j más z1 por k, producto vectorial por x2 por y más y2 por j más z2 por k. Puedo aplicar la propiedad distributiva que acabo de demostrar, multiplicando cada una de las componentes por cada una de las componentes, teniendo en cuenta que en el triedro base que estamos utilizando, los vectores y, j, k, que son los versores de la base, su producto vectorial es lo que voy a tener que considerar aquí. Luego entonces, y por j, vectorialmente, ¿a quién es igual? Es el vector k. Todos son de módulo unidad, están a 90 grados, luego, y la dirección justo es ortogonal. El sentido también coincide porque si aplicamos la regla del sacacorchos, pues para llevar el i hacia el j, obtengo el sentido del versor k. Ahora, el j por k, ¿a quién da lugar? Pues al versor i. Y el vector k por i, producto vectorial k por i, ¿cuál es? Pues el versor j. Si cambio el orden, cambia el sentido. J por i es el menos k, etc. Y los vectores, los productos de los versores iguales son el vector nulo, como ya hemos visto. El j por j igual, versor nulo, k por k, el nulo. Bueno, pues teniendo en cuenta estas reglas, para multiplicar los versores de la base, lo que obtengo
es este determinante, el desarrollo de este determinante por las filas, por la fila primera. Si yo desarrollo este determinante por la fila primera, por los menores adjuntos de la fila primera, pues entonces lo que obtengo es este producto, que será, pues vamos a hacerlo, i sub 1 z sub 2 menos z sub 1 i sub 2 por i más z sub 1 x2 menos z sub 2 x1 por j más x sub 1 y sub 2 menos x2 y sub 1 por k. Bueno, esto es el desarrollo, naturalmente, del determinante por los elementos de la fila primera, pero de lo que nosotros nos tenemos que acordar bien es de que es este determinante. La regla para desarrollarlo, pues ya la debemos conocer.